Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet, y en este programa en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, sobreviviendo la debacle política en los Estados Unidos, leyendo todas esas notas y a la misma vez celebrando chispas como la de Podemos, que empieza a verse en el panorama español con unas repercusiones, al menos a nivel de inspiración, en el resto del mundo. Pero ya hablaremos tú y yo de eso. Precisamente, en ese contexto es que queremos ubicar la discusión y la conversación que vamos a tener hoy Miguel y yo, y es precisamente hablar sobre lo que hemos querido titular el escollo del apologismo, la necesidad de crear espacios de movilización y reflexión política. Por un lado, tenemos una realidad muy clara que nos da en la cara, y es cómo los republicanos se han apoderado del Congreso de una manera muy clara y contundente, y en el ámbito local en Puerto Rico vemos cómo la prensa le da un protagonismo muy grande a los candidatos que según ellos son los candidatos que van a ser escogidos en las próximas elecciones, y lamentablemente estos candidatos son más de lo mismo, sino algo peor. Curiosamente, Miguel, hablando precisamente sobre la representación de estos candidatos, ha sido interesante cómo de la portada y de casi toda la discusión han sido borrados los partidos emergentes y los diferentes personas que estaban muy presentes en las elecciones pasadas, sobre todo dos partidos, el PPT y el MUS, que son los partidos que me parece continúan de alguna manera u otra activa. Y Rafael Bernabe continúa, y hoy publicó una columna en uno de los periódicos. No queremos darle tanto publicidad a los periódicos dominantes, pero sí a esta columna, porque precisamente Bernabe está atacando la nueva ley que se quiere pasar para reformar el proceso de las elecciones, que lo que haría es todavía destruir aún más la poca democracia que existe, ya que quitaría las posibilidades de los partidos emergentes de recolectar el dinero que necesitan, y le daría un sobrepoder al capital privado en el proceso eleccionario. Así que vemos, por un lado, un contexto conservador en los Estados Unidos muy fuerte. Vemos también una ola de reacción que se va, y yo la veo cada vez más reflejando en los diferentes municipios que separan espacios para ayunar, y vemos diferentes conservadurismos que se expresan cada vez más, y preocupa porque ya se ven voces en las redes sociales llamando para que no se le permita a los peores, supuestamente, ganar las elecciones, en otras palabras, seguir por más de lo mismo. Y nosotros hoy lo que queremos es precisamente hacer un llamado a que es más urgente que nunca abrir nuevos espacios de reflexión y movilización política, lo que significa que hay que buscar otro rumbo. Y podemos, ahora que mencionaste, Miguel,
a Podemos en España, nos parece que es uno de esos movimientos que llaman mucho la atención, porque de alguna manera han logrado utilizar los medios de comunicación masiva para llevar otro tipo de discurso, un discurso que es mucho más profundo y sin dejar de ser riguroso llega a una gran parte de la población y que es sumamente crítico con las violencias del capital y sumamente claro en su meta de profundizar la democracia a través de políticas solidarias y de políticas sociales. En otras palabras, la cuestión social es lo que está sobre el tapete. Y me parece que por ahí, Miguel, tal vez podemos ir elaborando la discusión. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Extraordinario. Son tiempos complicados, digo que siempre lo son. Y sí, así como uno ve el fenómeno norteamericano, que tampoco hay que rasgarnos las vestiduras. O sea, por otro lado, o sea, el bipartidismo en Estados Unidos también sufre su erosión, al punto de que una de las razones por las cuales se da esta debacle, entre comillas, o victoria republicana masiva, es precisamente por el desinterés del votante y de segmentos demográficos clave que uno pensaría que son los afectados directos de decisiones conservadoras o neoliberales en su naturaleza desde el gobierno. Pero esos sectores pues no se movilizan ya para estas elecciones midterm, sobre todo, o de mediados de cuatrenio. No hay los grandes impulsos o los grandes bloques o las grandes discusiones de ideas incluso que uno pues tiende a relacionar más con las elecciones naturales cada 4 años. Así que ahí hay que hablar también de esa falta de participación, de ese desinterés, que no es el caso, digamos, de Puerto Rico. O sea, y si fuéramos a sintonizar la discusión, definitivamente pues tú estableciste tu triángulo. O sea, tienes nuestro país por un lado, con un discurso político público muy deteriorado, muy poco riguroso, muy dado todavía a la discusión de las personalidades y de las caras, y menos dado a la discusión de ideas o de ideologías detrás de esas ideas. Tienes por otro lado el avance del neoconservadurismo en Estados Unidos, que pudieran algunos decir que es algo pues del momento, que hace 2 años no era así, que esto apareció, lo que sea, las razones que quieran darse, hay definitivamente un descontento, y tienes el fenómeno Podemos en España, que de alguna manera lo que es interesante y común a este triángulo que tú estableces es que en Podemos, aparte de todo el rigor de profesores universitarios, la educación formal, hay un manejo extraordinario de los medios de comunicación que enfrentan los mismos escollos que enfrentamos nosotros en Puerto Rico, o sea, las mismas agendas de hegemonía, las mismas renuencias a que haya otros partidos con verdaderas alternativas, porque siempre ha habido un escenario multipartidista en España, o por lo menos desde su turno al bate en la democracia. Sí. Pero los medios bloqueaban, digamos, la discusión de estos grupos como verdaderas alternativas. Eran más como, tú sabes, voces disidentes y demás. Como hemos estado en Puerto Rico acostumbrados también, el Partido Independentista es eso, y ha sido eso. O sea, esa voz que critica, que señala y demás, en algún momento con alguna autoridad moral para decir cosas, ya cada vez menos, pero no había realmente una discusión de turnos al bate, de que podían cambiar las cosas. Así que en Estados Unidos, si uno fuera a volver a aplicar esta plantilla de medios a lo que pasó en Estados Unidos, también hay un problema similar. O sea, la discusión pública que se da allí, lamentablemente pues no logra, o sea, no señala los enemigos grandes, digamos, del público, del votante. O sea, la discusión del neoliberalismo en Estados Unidos, en programas de noticias y demás, es una discusión muy rala, muy poco sofisticada, y pues, aunque uno pudiera decir que hoy hay muchísimas alternativas a nivel de medios, de educación política, orientados a distintas audiencias y demás, la realidad es que esa misma proliferación, sea redes sociales, sea blogs, sea journals políticos y demás especializados,
tiende también a distraer la atención, a desenfocar la conversación que pueda tenerse, que es interesante en Podemos. O sea, Podemos utilizó esos mismos recursos de fragmentación, esa misma realidad, y en lugar de simplemente quejarse o rasgarse las vestiduras, diseñó una estrategia para que, aún con medios que son impuros, que son enemigos tuyos, convertirlos de alguna manera en aliados o en instrumentos, primero de conciencia y segundo, que es lo interesante, de acción política. Y eso, pues, definitivamente, pues, hace que uno vea el vaso medio lleno y medio vacío a la misma vez. Y es un poco el tono de esta conversación que tenemos tú y yo hoy. Definitivo. Y me pregunto yo, ¿qué tendría que pasar para que pudiéramos aquí también, ¿no? Y no es para copiar Podemos, obviamente, es para, de alguna manera, seguir aprendiendo de movimientos sociales que sí están logrando cambios y que se están convirtiendo en fuerzas políticas muy importantes, abriendo unos espacios de reflexión y movilización política fundamentales, algo que aquí se escapa mucho. Y algo crucial, me parece, de lo que estabas hablando, es que en Podemos hay unos personajes que han sido cruciales. Obviamente reconocemos, y eso habría que estudiarlo más a fondo, ojalá podamos dedicarle un programa completo al desarrollo de este movimiento partido, de todos los procesos de participación democrática que fueron fundamentales para la formación de este partido y el rol de diferentes sectores de la sociedad, pero sin duda hay unas personas académicas, profesores, intelectuales que han sido clave en este desarrollo. Y han sido estos académicos e intelectuales, profesores universitarios, que se han lanzado a organizar, y junto a otros, no es que han sido necesariamente los profetas y legisladores, para usar términos que ya conocemos en las discusiones locales, sino que junto a otros han logrado, sí, movilizarse y crear unas fuerzas importantes. Entonces, a través tanto de la escritura, a través tanto, como habías dicho, de los programas tanto en televisión como en la radio, a través de publicaciones que llegan a largo alcance, a través de mesas redondas, en otras palabras, a través de estar constantemente fungiendo, además de como profesores, como activistas, sí, y hay que decirlo, y como personas políticas. Así es que políticas en todos los sentidos, desde la reflexión hasta la calle. Convocación de triunfo. Eso no es convocación de mártires o de bueno, víctimas a ser sacrificadas por la lucha. O sea, aquí no hay este lenguaje bobalicón, tengo que decirlo, de martirios y de sacrificios y de jornadas y demás. Aquí es un lenguaje de acción. O sea, de hecho, es un lenguaje problemático para algunos, que es de éxito. Es hasta arrogante es sobre el triunfo. Y obviamente pues capitaliza una energía de descontento, pero a la misma vez la traduce en una acción de aplanadora, usando obviamente el mecanismo de la democracia. Bueno, y el mismo nombre, Podemos, ahora precisamente escuchándote. O sea, esto no es Frente Amplio de la Izquierda de Liberación Nacional, no es, qué sé yo, Fuerzas Unidas contra... No, es interesante, Podemos, una sola palabra en verbo, muy a tono con toda la lógica esta, tal vez, y como tú bien dices, del éxito. Del éxito personal incluso, que es lo problemático. Sin embargo, lo traduce en una acción colectiva. Colectiva, correcto, Podemos. Entonces, un poco desde eso, hasta llevarlo, y me parece que eso sí es crucial, y por ahí va la necesidad de conocer bien la sociedad, ya sea a través de los estudios de diferentes científicos sociales, ya sea a través de precisamente estar presente en diferentes luchas, sectores, comunidades, etcétera, es que pueden hablar de las necesidades de los estudiantes, de las necesidades de las amas de casa, de las necesidades de los inmigrantes, etcétera, y movilizar precisamente ese descontento, pero no, ya aquí eso es importante, ¿no? No una movilización hacia la derecha o una movilización efectista nada más en términos del sentimiento, sino también del análisis y cómo desde un análisis estructural se puede llamar a transformar la sociedad. Y parece que por ahí es bien importante otra vez reconocer el papel
de las intelectuales y los intelectuales en todo este proceso. Otra cosa que me parece fundamental es el reconocimiento también de la ciudad como lugar y espacio aglutinador, porque habría que ver cómo dentro del crecimiento de Podemos, las diferentes manifestaciones de los indignados, entre otros movimientos que se estaban dando en España durante los últimos años, ayudó a concretar este movimiento. Y estamos hablando de movimientos fundamentalmente urbanos, aunque obviamente sabemos que el descontento y la movilización política se encuentra en todas partes. Pero me parece que eso es importante, y también en algo que estábamos comentando antes de comenzar el programa, de cómo en Puerto Rico la realidad, la dinámica suburbana, tanto en Puerto Rico como en la nueva diáspora, en la Florida, de alguna manera no ayuda a esos procesos de aglutinación social y política. Vamos a una pausa. Sí, porque Miguel, exacto. Vamos a una Sí, pausa un momentito volvemos. Y regresamos a esto. Volvemos. Ok. Tremendo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico conversando Miguel Rodríguez Casella y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, sobre los escollos del apologismo y las necesidades de abrir espacios de movilización y reflexión política. Miguel, ¿querías comentar algo? Sí, no, traes un tema que es plato principal en este análisis que queda pendiente, y es cuánto de la suburbanización del territorio en Puerto Rico, y sí, de la influencia de un sur en Estados Unidos y de una nueva migración de puertorriqueños allá, que ya no es tan nueva, que también se ha asentado en territorios igualmente suburbanos, o que por lo menos no tiene grandes ciudades que aglutinen, donde se vean las diferencias, donde se vean las causas, digamos, encadenadas y las razones detrás de injusticias institucionalizadas, de que no son razones individuales, que no están en el ámbito de la familia, de la unidad unifamiliar y demás, sino que son razones que existen dentro y que son mucho más diagramables en encuentros urbanos que encuentros suburbanos. Eso en Puerto Rico ha sido crucial. O sea, y claro, si fuéramos a ser consistentes con nuestro admiración o interés en el trabajo de Podemos, pues uno diría, mira, eso son cosas que hay que entender, reconocerlas, pero hasta con eso se puede luchar y se puede revertir esa lógica. Lo importante es conocerla. Pero dentro de ese conocimiento, pues sí, hay que decirlo. O sea, la casa de urbanización nos obliga inmediatamente a un distanciamiento. Se invisibiliza segmentos completos de la sociedad, por lo cual empezamos a existir estrictamente desde la célula familiar. Fíjate que la insistencia también de las superreligiones es el éxito personal, es el éxito de la familia y es la unidad familiar. O sea, la gran lucha muchas veces contra los movimientos LGBT o contra lo queer como concepto es precisamente porque introduce un cortocircuito a ese monopolio del discurso de la familia, que no es otra cosa que una extensión del individuo como principio y fin de toda acción o decisión política. Y eso es un problema que está inscrito en el territorio mismo, en la suburbanización como lógica, por lo cual ahí hay un impedimento que es nefasto y es monumental porque anula cualquier otro mensaje y entonces pues condena al que vive en ese territorio a unos ciertos canales de información. De ahí que
en Puerto Rico, pues lamentablemente uno no ha visto los efectos positivos de mayor acceso a otros medios de discusión, sino que todavía en Puerto Rico hay cierta efectividad en el monopolio discursivo que ejercen medios de comunicación, como se está dando en estos días con todo traer candidatos y especular con el tema de las encuestas prácticamente para ir acomodando o manufacturando la opinión pública. Otra cosa que me viene a la mente ahora que volvemos y mencionas los medios de comunicación es toda la violencia económica, el impacto que está teniendo la violencia económica. Por violencia económica me refiero a muchas cosas, entre ellas los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Lo que pasó hace poco con Univision, que otra vez nunca fueron los grandes, con algunas excepciones, pero muchos de ellos de alguna manera reproducían la visión única del capital y de ahí Univision de alguna manera. Sí hay que reconocer que estos despidos masivos también hacen una presión muy fuerte de autocensura a los otros periodistas que están en los otros medios, porque también pueden perder su trabajo y ven una precariedad que se les asoma y los mira de frente. Y esto es un problema muy grande porque el discurso se sigue achicando, las posibilidades críticas se siguen achicando y no hay manera de ir en contra de esto a menos que se creen infraestructuras de solidaridad que nos permitan entonces mutuamente ayudarnos para poder ser críticos y si esta persona de alguna manera pierde su trabajo, pues de alguna otra forma hay que buscar echarle agua a la olla para que todos podamos comer. Y yo sé que esto suena romántico, pero no va a haber otra manera si seguimos pensando, ahora sí, desde esa mirada del proyecto familiar individual, que como bien dices, ayuda a reproducir todo lo que es la suburbia, que es la idea del hombre, la mujer, los hijos y el perrito. Y eso es un problema terrible, porque seguimos en esa lógica y esa es la lógica que viene como reacción muy fuerte ahora en términos políticos desde el sur y desde los republicanos y desde los partidos que vemos los candidatos que están supuestamente para ganar. O sea, no vemos nada nuevo en esas posibles políticas que nos vienen encima. Entonces, es interesante también, Miguel, porque en esa misma lógica de la ciudad, uno pensaría en cantidades de infraestructuras urbanas que permiten unas socializaciones y que van desapareciendo en la suburbia, desde el transporte público a gran escala y concentración, hasta la cantidad de gente que se aglutina y conviven, que no necesariamente van a llevarse bien, pero permiten precisamente lógicas a veces hasta de choque y de ilegalidades que hacen posible lo político. Los casos tradicionales y clásicos, ¿no?, de el movimiento de derechos civiles en una guagua pública es lo que posibilita entonces todas unas creaciones de lucha, obviamente. Seguro. Entonces, precisamente el poder estar uno frente al otro y que se puedan hacer esas ilegalidades que a su vez abren unos debates, pues ayuda, la ciudad ayuda a todo eso. Y uno podría... Lo que pasa es que, Juanqui, sí, esos encuentros también, o sea, digo que hay que matizarlos porque una crítica que hemos manejado también en el programa y en escritos aparte, en conversaciones tú y yo, con nuestros invitados, es esto, o sea, el follón de la cultura hipster de la ciudad como una especie de lugar de encuentro y vitrina. Y si tú los escuchas y si vas a los casos específicos, pues sí, parecerían ser carnavales urbanos con un gran potencial y demás, pero la realidad es que la puesta en escena de la gran mayoría de estos eventos y del discurso hipster y de la causa hipster y de lo orgánico desde los hipster y lo macrobiótico desde los hipster es un discurso egoísta, es un discurso que invisibiliza los problemas, es un discurso que lo que hace es prácticamente adormecer en lugar de ser mecha de acción política. Y entonces ahí hay un problema que ya empieza a ser real. O sea, curiosamente, está claro que dentro de su demografía hay algo de eso, de que de alguna manera ellos no descartaron si ese es un mapetito o es una moda o es un segmento de su demografía que pide ese tipo de expresión. Ellos le hablan también ese segmento muy justamente dentro de un mensaje político, pero lo han podido convertir en otra cosa. En Puerto Rico, lamentablemente, y es lo que yo he descrito como chamaquitismo, que es una inmadurez maliciosa
que lo que hace es crear la estética del cambio, de la radicalidad, sin afectar la estructura. En todo caso, consolidando una estructura de opresión, un orden de las cosas, y cuando escarbas un poquito más te vas a encontrar la misma unidad egoísta, familiar, de la casita de urbanización detrás de todo este imaginario en apariencia urbano y de encuentro y de convergencia. Así que de esto hay que hablar, porque, y claro, lo lamentable aquí es que cada vez que se critica esto, el contraataque esperado siempre es a que se está hablando desde el moralismo, desde el autoritarismo moral, y entonces viene una versión, yo no le llamo posmodernista porque no tengo problemas con la palabra, pero una distorsión intelectual de lo que es la crítica, que entonces quiere traer dentro de unas visiones muy relativistas, quiere desmantelar la posibilidad que hay de que realmente en el fenómeno político hipster hay una anomalía, hay un elemento que es contradictorio a su supuesta razón progresista. Y entonces pues se critica ese tipo de acercamiento, y lo hemos escuchado, o sea, ya esto es un chiste. Ahora digo yo, o sea, si esos fenómenos se consolidan en Puerto Rico, si esos segmentos dentro de una especie de bloque apologista que hace alianzas también con segmentos del Partido Popular que muy astutamente han cooptado algunas de estas fuerzas, aunque no se diga de frente, aunque se maneje por debajo de la mesa, aunque sea un fenómeno de redes sociales o como sea, o sea, si donde pudiera surgir la chispa a nivel de encuentro en la ciudad, alternativa al mensaje oficial, si se está convirtiendo esa chispa o anulando desde el apologismo, desde la justificación de que estamos con los menos malos políticamente hablando, ahí es que se refuerza el sistema bipartidista que tenemos en Puerto Rico, que a fin de cuentas es lo que impide cualquier otra alternativa, aparte de las cuestiones coloniales y demás que quisiéramos traer aquí. O sea, en Puerto Rico falta la imaginación política, porque cada vez que hay un intento de introducir un nuevo escenario, un nuevo imaginario político, ahí viene el apologismo a buscar 20.000 justificaciones. Y ese apologismo tiene una orientación clara. Es una alianza con el Partido Popular, con una supuesta liberalidad progresista dentro del Partido Popular que realmente es insípida, no está ahí, que a fin de cuentas lo que hace es reforzar la misma estructura neoliberal que ambos partidos dominantes en Puerto Rico defienden. Miguel, me tienes con el cuello adolorido porque estoy diciendo que sí de manera sin parar con mi cuello. Y estoy totalmente de acuerdo. Habría que decir tantas cosas. Lo primero es que definitivamente la ciudad no en sí misma no hace nada progresista o reaccionario, sino que tiene que haber toda una organización política detrás, sin duda alguna. Y otra vez, no quiero traer la idea de que un movimiento de derechos civiles salió de la nada simplemente porque una doñita se sentó en una guajamá. Obviamente, seguro. Esa misma doñita estaba organizada ya desde hacía años. Y hay todas unas lógicas y algo estrategias, digamos, que se organizan para poder luchar, digamos, en las calles y demás. Por otro lado, y precisamente, ¿qué hace falta para que se dé esto en Puerto Rico? Obviamente faltan un montón de cosas. Y entre esas cosas que tú llamas sobre el chamaquitismo, es interesante, Miguel, y es importante. Tú mismo has desarrollado algunos términos que me parecen a mí que arrojan luz a dinámicas que se dan aquí. Y esto sonará gracioso por un lado, pero no. A mí me parece que hay que hacer todo un trabajo político digamos, de publicaciones. Por ejemplo, un diccionario político en Puerto Rico, diccionario político crítico. Términos como chamaquitismo estarían en ese diccionario. Y no lo digo a manera de nuevamente, alabanzas y demás, sino es a manera de cómo empezar a desarrollar publicaciones, desarrollar discursos críticos, precisamente a teorizar, como dijo Carlos Pavón la semana pasada, que hay poco conocimiento teórico de nuestra realidad. Pues, ¿cómo podemos empezar a teorizar, a analizar profundamente a través de conceptos, a través de, obviamente, análisis de diferentes tipos, pero ya no necesariamente o solamente desde la academia, sino también desde otros espacios, que incluya la radio, que incluya ONGs, que incluyan movimientos sociales y que se vayan creando precisamente esos espacios ciudadanos, porque de otra forma se va a quedar en 2 o 3 en la universidad y 2 o 3 en lo que le llaman la calle y se acabó.
esto hay que abrirlo, y por eso me parece que el ejemplo de Podemos puede ser un ejemplo muy interesante. Otra vez, alguien nos acusaría inmediatamente también de eurocéntricos, porque cómo no han hablado de América Latina, donde han habido tantos movimientos, etcétera. Bueno, sin duda alguna, hemos hablado de América Latina en otros programas, pero además de eso, Podemos está creando un espacio en estos momentos que nos parece fundamental y que abre unas posibilidades importantes, y pudieran haber paralelos con lo que está pasando aquí, salvando todas las diferencias. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Rico. A Puerto Rico. Estamos en Puerto Rico. A Puerto Rico y Australia y el mundo entero a través de la translocalidad del Internet, aquí en Puerto Crítico, hablando del escollo del apologismo. Y Miguel, estabas diciendo algo fundamental, y es que precisamente el Partido Popular Democrático se ha tragado a cantidades de personas que han sido críticos en algunos momentos clave, sobre todo bajo administraciones PNP, pero después han desaparecido de las discusiones, de las movilizaciones, de las creaciones de nuevos espacios para profundizar precisamente la democracia y hacer un frente común contra una violencia estructural, económica y social que hemos aglutinado, ¿no?, bajo el concepto de neoliberalismo, porque es un concepto que sí se utiliza a través del mundo desde hace varias décadas y que está más que estudiado. Entonces, eso sí me parece bien importante, y hay que remacharlo y decirlo una y otra vez, porque de alguna manera se desaparece. Y como tú dices, si no, se nos ataca de moralistas. Entonces, si vamos a partir de una premisa política o de una premisa ética política, pues yo no tengo ningún problema en decir que si uno parte desde la solidaridad, si uno parte desde planteamientos éticos, que de alguna manera tiene una opción preferencial por la solidaridad, por la profundización democrática, etcétera, pues eso es un planteamiento ético-político y por lo tanto incluye todos unos aspectos de la moral. Yo no tengo ningún problema con eso. Y que me tilden de moralista, pues yo prefiero este tipo de moralismo versus otros. Ahora, ¿cómo radicalizamos estos discursos? Me parece a mí fundamental. No huirle a las críticas, no tenerle miedo a que nos tilden de generalistas, porque me parece que se puede ser riguroso sin caer otra vez en... se puede ser riguroso y a la misma vez hablarle a gran cantidad de personas y tirarse a diferentes espacios otra vez, a abrir posibilidades de movilización política. Sí, ahí uno de los escollos principales es el énfasis en la agencia personal, sí, en el individualismo, que curiosamente pues eso pues tiene al fenómeno de la autoayuda y de que tú eres el único responsable de tu circunstancia, el despido te pasó porque es culpa tuya, te tienes que ir de Puerto Rico por tal y tal razón, es culpa tuya, o sea, todo es la culpa personal, ¿verdad? Ese es como el planteamiento, y ahí yo utilizaría esa misma, en lugar de combatir ese entendido tan generalizado, oye, pues vamos a utilizarlo. Si es personal la raíz de los problemas en Puerto Rico, pues oye, yo creo que yo hasta podría estar de acuerdo con que la falta de movilización o efectiva en lo político se da y empieza precisamente en lo personal. Y habría que hablarlo. O sea, tenemos a un individuo que no, primero, no participa,
no quiere participar de las discusiones, que se autocensura, incluso cuando ese individuo tiene algún tipo de afiliación progresista, se autocensura bajo las críticas estas preempacadas, que me van a decir maniqueísmo, que me van a decir que es una generalización, que me van a decir que estoy ejerciendo un juicio valorativo desde el supremacismo moral. Entonces, ahí entran de nuevo una especie de, y tengo que decirlo, aquí hay intelectuales, aficionados y profesionales al pensamiento, que desde una especie de relativismo absurdo le hacen el juego, digamos, al status quo. Y entonces, si vamos a decir que la mecha va a surgir de individuos, que ese ámbito de lo personal tan protegido, tan cacareado, tan vendido, es el impedimento, pero a la misma vez es la posibilidad. Pues caramba, si el trabajo intelectual se limita a levantar una banderita roja cada vez que hay un comentario que te parezca que cae en los pecados capitales del manicaísmo, la generalización o el moralismo, pues entonces no va a ocurrir nada. Y ahí tengo que yo preguntar, o sea, ¿cuál es la aportación del trabajo intelectual que se pretende hacer en Puerto Rico? Porque entonces ahí casi que uno prefiere la derecha recalcitrante norteamericana y sus sucursales neoliberales, porque por lo menos están claros en la transmisión del mensaje. Pero si tu mensaje y tu trabajo intelectual, el resultado inequívoco, consistentemente, es anular, introducir la autocensura y la mordaza, perdóname, pero tú eres parte del problema. Definitivamente. Y entonces, sí, y eso no quiere decir que no puede haber espacio para los matices, para la discusión, para la profundización. Al contrario, ojalá se diera eso, pero tras de que no se da a nivel de la gestión personal, tampoco se va a dar a nivel colectivo, porque si el individuo no se moviliza, mucho menos se van a dar las interconexiones de pensamiento y de conocimiento que serían necesarias para que algo como Podemos ocurra, porque es que también no se está hablando de eso necesariamente en Puerto Rico, pero cuando uno escarba un poquito el fenómeno Podemos, encontramos multi y transdisciplinariedad ocurriendo de entrada. O sea, fue una universidad que fue efectiva poniendo a recircular conocimientos entre sí. Entonces, cuando vemos esa universidad, que dentro de las disfuncionalidades de la Universidad Española y sus líos, ese es otro tema, pero si comparamos eso con la nuestra en Puerto Rico, con nuestro esquema universitario, en Puerto Rico nosotros tenemos una universidad que es también suburbana, que lo que hace es reproducir islas. Es un archipiélago de egos, de departamentos, de disciplinas que no se tocan entre sí. Entonces, pues, si el individuo no se moviliza y no hay ese interés de tocar puertas y de interconectarnos unos a otros a nivel de formas de conocimiento, y si el trabajo intelectual se limita a la autocensura y a la mordaza y a esta especie de inquisición de los pecados capitales del conocimiento, pues caramba, seguro que no va a haber una reacción. Entonces ahí es que hay que preguntarse, Juanqui, si a lo mejor es que en Puerto Rico nosotros queremos que las cosas se queden como están. Entonces, pues vamos a hablar de eso. Si ese es el argumento, pues vamos a hablar de eso. Entonces estamos bien. Entonces no nos quejemos más, por favor. Porque entonces vamos a hablar de complacencia, de felicidad, de qué sé yo, de que qué bueno está todo. Pero si hay queja y hay desconfianza y hay insatisfacción, pero a la misma vez nosotros mismos creamos las tranquillas, pues entonces ahí es que te digo que yo no entiendo el ay foque rico. Ahí es que yo pierdo capacidad de entendimiento o de análisis. Y te lo tengo que decir. Sí, te entiendo. Y es duro, porque por un lado te oigo y reconozco la importancia de la agencia individual en el sentido de que, bueno, si no te movilizas y tu ego es más grande que toda posibilidad de equivocarte o de hablarle a un público, y ya con eso pues estás comprometiendo unos conocimientos o un pensar que, bueno, no deberías comprometerlo, etcétera, etcétera, pues es terrible. Por otro lado, pues obviamente también pues me preocupa porque obviamente, y eso lo sabemos y lo hemos discutido, lo hemos criticado, ¿no? El discurso que le echa la culpa al individuo, sobre todo en todo lo que está pasando, aún grupos y centros como el Centro de la Nueva Economía, que por un lado te dice unas cosas y por otro lado te dice, bueno, no te quejes porque tú has gastado, has
botado Bueno, el esta dinero. semana pasada sacaron un mensaje, un comunicado, que esa era la línea también, Juanqui. Echándole la o sea, ellos culpa son consistentes. a la gente. Ellos es echar para adelante. Sí. Exactamente, echándole la culpa a la gente y ahora no te quejes, porque no te puedes quejar porque si has vivido de esa manera, pues allá tú. De alguna manera es lo que has pedido. Bueno, claro, o sea, yo veo lo que estás planteando en términos políticos y más que nada, lo más que me interesa es de lo que, o sea, lo más que rescato es precisamente esa crítica que haces al intelectual, a la academia y a todos los egos, que ni siquiera en el proceso de discusión han sabido, hemos sabido, por no hablar entonces desde un moralismo desde arriba, bregar con la transdisciplinaridad. Es decir, cómo traemos todos estos diferentes saberes y los ponemos a producir, a crear espacios, otra vez, de reflexión y movilización política. Entonces, aquellos que... Ahora, sí, Juanqui, tengo sí. que salir a lo que dice. O sea, no, Sí. no hay ningún problema con que tú digas que te excluyas de esa actitud. Porque, o sea, yo puedo dar fe de que en trabajo tuyo, profesional y personal, tú buscas la integración interdisciplinaria. Oye, y eso hay que poderlo reconocer también. Hay personas que sí lo están haciendo. Y esas diferencias sí hay que establecerlas, y no es desde el moralismo ni nada, es desde, mira, estos son modelos que funcionan, estos son modelos que han sido encaminados. Ahora, también habría que preguntarse, Juanqui, ¿quiénes detienen esas contaminaciones del pensamiento, en el buen sentido de ese término? Seguro. O sea, porque eso también lo hemos visto a nivel institucional y a nivel de las personas, o en el caso de la academia, a nivel de los propios estudiantes. Una insistencia en el conocimiento pericial, técnico, específico y especializado, versus la contaminación de disciplinas, la integración de fuentes de conocimiento y de recursos y de estrategias y de discursos e imaginarios. Hemos visto una resistencia tanto institucional como desde abajo. Tienes Y toda de la eso habría razón. que hablar también, Juanqui. Sí, la monopolización de los tecnócratas, de los expertos, y cómo precisamente, otra vez, son los expertos economistas los que de alguna manera ahora están dominando y son los nuevos gurús del discurso, y esos son los que son en toda publicación, hasta en las publicaciones supuestamente de izquierda, son los que dictan lo que está pasando y lo que debe ocurrir. Economistas muy de centro, digamos, por ponerlos de esa forma. Por otro lado, también, como tú bien dices, desde la arquitectura misma, y eso lo hemos vivido, obviamente, nosotros, como otra vez se le huye precisamente a tener arquitectos escribiendo, haciendo análisis sociales, tener a sociólogos hablando de arquitectura y de espacios de la ciudad, teniendo a diferentes disciplinas, como bien acabas de decir, contaminándose. Y eso es fundamental porque tanto la arquitectura, el derecho y la economía son demasiado importantes para dejárselo a los abogados, a los arquitectos y a los economistas. Y hay que precisamente abrir esto a la ciudadanía. Perdóname, Estoy ¿qué de ibas a acuerdo decir? contigo, Juanqui, pero también hay que recalcar unos aspectos aquí. O sea, cuando se ha intentado esa integración interdisciplinaria, sobre todo en el caso de la arquitectura, que es un ejemplo que conocemos por experiencias personales y demás, la realidad es que el escollo principal viene de Puerto Rico. O sea, las agencias acreditadoras norteamericanas, o sea, el imperio malo, donde todo lo malo viene del imperio y no utiliza este país que tiene unas ansias de ser libre y de ser progresista y demás, la realidad es que, mira, el imperio, las agencias reguladoras, o sea, ¿qué más imposición que una agencia que determina cómo la práctica tiene que ser enseñada en las universidades, la práctica de la arquitectura en este caso? Pues mira, las agencias acreditadoras le abren las puertas a esas integraciones de conocimiento, le abren las puertas a que haya un pensamiento social adscrito más a la idea de la producción del objeto arquitectónico, más allá de simplemente complacer a un cliente particular y darle toda su fantasía personal de lo que es vivir bien. No, hay un componente social, hay un componente de integración y de conciencia política interdisciplinaria y viene de las agencias reguladoras. O sea, los escollos a este tipo de cosas son escollos criollos. Y es de lo que a mí me gustaría que estuviéramos hablando a la gente que les encanta que estemos proponiendo medidas y pasos y ideas específicas y no solo criticar. Pues mira, vamos a hablar de los escollos, porque no es posible la acción política en Puerto Rico mientras los escollos locales, no los de la colonia, no los del imperio, los escollos locales, la falta de imaginación local es la que muchas veces está trayendo el problema. O sencillamente
el que en el fondo nosotros no queremos cambiar el status quo. ¿Qué es mi sospecha? Eso para decírtelo en arroz y habichuela. Yo creo que hay un punto muy grande y que hay una sistemática desmovilización, despolitización y desradicalización de muchas cosas. Y yo creo que tal vez va por ahí. Tal vez hay mucha gente demasiado cómoda en el status quo. Vamos a una pausa y regresamos para el último segmento de Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia, y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, hablando sobre los escollos del apologismo y la necesidad de abrir nuevos espacios de reflexión y movilización política. Y en el proceso, Miguel, precisamente de abrir nuevos espacios, me pregunto qué se podría hacer. Tú bien has dicho algo que me parece que es fundamental y muy pocas personas, o tal vez se dice, pero tal vez no con la contundencia que tú lo dices, y que creo que es parte de la perspectiva que te permite mirar desde más allá, aunque estás más acá que nunca, es el que precisamente hay muchos que en el fondo están cómodos y cómodas con el status quo. Y que las condiciones materiales todavía les permiten estar cómodos, pueden tirar una crítica aquí y allá, pero pues no es necesario, digamos, comprometerse más allá de unos espacios específicos. Entonces, eso me pregunto yo, ¿qué habría que hacer para, otra vez, ayudar a esa movilización política que es tan necesaria? Desde lo que uno podría hacer, yo a veces me pregunto, caramba, ¿cómo uno pudiera hacer un tipo de organización o movilización de grupos que pudieran crear otra vez? Y sigo con lo mismo porque es lo que uno, desde lo que yo sabría hacer, que es junto a otros, análisis, publicaciones, otro tipo de, no le quiero llamar think tank, pero grupo que publique y sea muy activo en los debates, pero obviamente desde unas perspectivas claramente antineoliberales, claramente democráticas o de democracia radical, claramente solidaria. Eso, ¿cómo se podría operacionalizar? Grupos que ya existen como el PPT, grupos que ya existen como movimiento amplio de mujeres, los diferentes grupos de las comunidades LGTB, grupos de diferentes luchas, cómo se pudieran unir y movilizar. Yo sé que estas son preguntas eternas que se han hecho mucha gente, pero es que casi que pienso que hay más urgencia que nunca. Alguien me podría decir, sí, Juanqui, estás tripeando, pero no, yo creo que hay que tripear entonces. Sí, bueno, es que la mayoría del trabajo que se hace en Puerto Rico pues se queda dentro de la parcela disciplinaria, profesional o dentro del corillo inmediato de uno. O sea, en Puerto Rico si algo falta, si vamos a hablar de trabajo político que empiece desde el individuo, falta, digamos, las comunicaciones horizontales que tendrían que darse, ¿no? Entre generaciones, entre grupos, entre disciplinas. Yo creo que esa integración no está. Porque no hay voluntad para que exista. Vamos a empezar por ahí. O sea, ya
cada vez es más obvio, Juanqui, que cuando en conversaciones que tenemos con intelectuales, profesionales y demás, el alcance de su trabajo, de su visión, sigue siendo un alcance estrictamente institucional, que a fin de cuentas refuerza unos mismos instrumentos de disciplina. Y pues ya es una cantaleta de uno también, o el tripeo en Mavi, como tú dices, pero en la medida en que todo nuestro esfuerzo sea dentro de la disciplina o dentro del corillo, no va a ser suficiente. Exacto. O sea, y ni siquiera esa cosa de sentarnos a esperar a que un nuevo imaginario político llegue, como si fuera un mesías que va a venir a... Claro. O sea, eso no surge así. Esos imaginarios surgen a veces sencillamente porque contaminas las visiones de un campo, de un corillo, de un segmento demográfico con las de otro. Y en esas mezclas y en esas contaminaciones es que realmente está la posibilidad de un proyecto. Y claro, hay unos escollos estructurales, lo que Bernabe ha señalado con respecto a nuestra ley electoral y los partidos políticos y demás. Eso sí, es un impedimento. Ahora, también la postura anarquista, antigobierno, es una postura pues que yo no la tengo clara cuán efectiva es tampoco ahora mismo. O sea, y lamentablemente veo pues que sí, hay personas dentro del progresismo que se van por esa línea anárquica, antigobierno. Oye, los gobiernos son necesarios. Hay problemas complejísimos. La alternativa al gobierno, ¿qué es? La empresa privada. Exacto. O sea, y ahí caeríamos entonces en la doctrina neoliberal, gobierno pequeño, vamos a dar la mayoría de los servicios a la empresa privada, y vamos a destacar a los individuos que son los expertos y demás, porque tú sabes, las organizaciones colectivas son lentas, la democracia es impráctica, y por ahí resbalamos en una esfera totalitarista, bien facilito. Totalmente, y esa mirada anarquista, varios problemas. Una es que, como bien dice, sintoniza muy bien con el dogma neoliberal, que no con la práctica neoliberal, porque dentro del neoliberalismo hemos visto la injerencia del Estado fuertemente apoyando a las corporaciones. De alguna manera estamos hablando de, si se pudiera hablar así, de un socialismo burgués hacia los capitalistas, o mejor dicho, una dictadura del capital. O sea, eso está claro, y el Estado ha estado muy presente en el neoliberalismo a favor de los intereses del capital financiero sobre todo. Y habría que ver cómo el pensamiento anarquista pues de alguna manera sintoniza con el dogma neoliberal, que es muy problemático. Ahora, si fuera también el pensamiento anarquista político radical, que uno ve que los anarquistas se estén organizando en cooperativas, que estén movilizándose en contra del Estado y que estén realmente creando alternativas como otros anarquismos que uno ha visto en España, que uno ha visto en Italia, que uno ha visto en el mismo Estados Unidos, Chile, etcétera. No, pero eso no es lo que vemos aquí. Vemos toda una estética anarquista que tú muy bien has descrito en toda esta estética pseudopolítica hipster y chamaquitista, pero no está precisamente el trabajo político. Y eso es parte del asunto y parte de lo contradictorio y lo terrible de todo esto. Entonces, ni tampoco está la violencia en el buen sentido de ese término, que sí lo tiene. O sea, el hambre de destruir sistemas que no están funcionando. No está ahí. O sea, esa intención tiene que estar ahí y no está. No está. Al revés, lo que hacen es de alguna manera hacerle la estética al Partido Popular, al banco, a los bancos principales del país. Entonces, hacerle el trabajo cultural a todos estos, a las instituciones que de alguna manera están reproduciendo estas violencias. Entonces, es bien o peor loco. aún, demonizando con términos como que es estridente, que es antisocial. Correcto. A cualquier representación discursiva, a cualquier expresión que no vaya en la línea de la buenaventura, de lo amable, del consenso, de vamos a escucharnos todos. O sea, porque también hay un problemita aquí de ética de salón hogar de 5º grado que se ha metido en el progresismo pseudo boricua, donde entonces si ya no hay espacio para un discurso más violento, y tengo que usar la palabra, como violento es lo que Podemos hace dentro de la conversación política en España y muchos otros movimientos seguro, como los hay en Latinoamérica también. O sea, si esa violencia no está ahí y queremos entrar todo en una especie de buenos días, ¿cómo tú estás? Y las florecitas pegadas en la pizarra, oye, perdóname, pero tú eres parte del problema también. O sea, ahí hay que decirlo. Tienes razón.
Y hay que preguntarse por qué ahora mismo en Puerto Rico no podemos. Es bien fácil decir que aquí también podemos, y yo soy uno que digo que sí podemos, pero realmente Sí, lo decía Rosselló. también hay que preguntarse por qué aquí no podemos ahora mismo. Y hay que ver lo que hay que hacer, los espacios que hay que construir, las reflexiones que hay que hacer, las movilizaciones que hay que concretar para entonces poder abrir paso, hacer todos unos espacios reales para profundizar la democracia, abrir las solidaridades, hacer frentes antineoliberales y, pues sí, crear nuevos mundos, el mundo que queremos, Puerto Rico que queremos, etcétera, pero no va a ser simplemente desde la finquita de cada quien. Miguel, gracias 1,000,000 por esta conversación. Nos vemos la semana que viene. Saludos allá a Sydney. Gracias, Marcel, por ser nuestro técnico como siempre, y Salvador por estar aquí en el proceso. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com /Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.